En esta función tenemos que ingresar en una cierta posición. En esta función, en este método, le vamos a mandar el nuevo dato a crear en el nuevo nodo y la posición en la que queremos que se meta. Lo único que se hace este while es, se va a declarar dos contadores. El contador 2 que va a servir, que es el tamaño del arreglo, ¿ok? Una vez termina este while de recorrer el arreglo, se tiene que checar que la posición sea mayor a 0, ya que pues tiene que tener un elemento, y aparte que sea menor o igual al tamaño máximo del arreglo. Entonces, suponiendo que sí está en el arreglo, o bueno, que la posición está en el arreglo, lo único que se va a hacer es temporal 1 se va a resetear y se va a poner hasta la cabeza. El while, que lo que hace aquí es que contador sea, bueno, este while se va a repetir mientras contador sea diferente de la posición que se ingresó. Lo que se hace aquí es con el contador 1, o bueno, el contador sin número, lo que se tiene que hacer es recorrer el arreglo hasta esa posición. Una vez llegado a esa, que contador sea igual a posición, no va a moverse y el while va a terminar. Si posición es igual a contador, de hecho, creo me sobra, temporal 1 en su apartado dato va a cambiar al nuevo dato que le ingresó el usuario. Una vez hecho esto, nada más va a imprimir un letrero que se hizo con esto. Si la posición que se le mandó no está dentro de la lista ligada, lo que va a hacer es imprimir un letrero que no se encontró esa posición. Y ya. Después siguen las funciones eliminar. La primera es borrar al inicio. En este caso, pues nada más hay que tener en cuenta que el head se va a estar moviendo a su siguiente dato. En este caso, si se va a checar si head es igual a nulo, pues va a marcar un error que diga que no hay nada que borrar. Si no, temporal 1 se va a igualar a head se va a mover a su apartado de siguiente y su nodo anterior, o bueno, en su campo de anterior se va a igualar a nulo para desligarlo. Temporal 1, que es el primer elemento de la lista ligada, o bueno, que se encuentra en el primer elemento de la lista ligada, en su campo de siguiente le va a asignar nulo. Entonces, con estas dos líneas de código, lo único que se hace es desligarse. Una vez hecho esto, nada más va a aparecer que se eliminó con éxito. Una vez, la siguiente función es borrar al final. En este caso, pues head no se va a mover porque pues es el último elemento. Entonces, si head es igual a nulo, pues no, va a aparecer el mismo letrero y no hay nada que borrar. Si no, lo único que se va a hacer es, con este while se va a recorrer todo el arreglo hasta el último elemento, se va a crear, se va a utilizar la variable temporal 2 y se va a igualar al nodo anterior del último elemento de la lista ligada. Por lo tanto, temporal 1, con esta línea de código, lo único que se hace es desligarse de la lista ligada en su campo de anterior. Una vez hecho esto, temporal 2 en su apartado de siguiente termina de borrar o bueno, termina de apuntar al último elemento, por lo tanto temporal 2 pasaría a ser el último elemento y temporal 1 ya estaría desligado de la lista ligada y va a imprimir un letrero que ha sido borrado con éxito, ¿no? Ahora, la función de borrar a la derecha. Borrar a la derecha tiene varios casos que ahorita se va a ir checando. Lo primero que se hace es, esta función lo que hace es, tú le vas a mandar
el dato a buscar en toda la lista ligada. Se va a utilizar el mismo while para buscar el dato. Si se encontró, lo único que hace es, si se encontró, va a entrar a esta parte del if, y lo que va a hacer es, temporal 1 se vuelve a resetear, se recorre el arreglo en busca del elemento a buscar. O sea, ajá. Si el elemento buscar en su apartado de nulo o de siguiente es distinto de nulo, o sea que hay otro elemento a su derecha, lo que va a hacer es temporal 2 se va a igualar a temporal 1 en su apartado siguiente. Entonces, sabemos que temporal 1 se va a borrar, el elemento que temporal 2 se va a borrar, ya que es el elemento que está a la derecha que el dato que se pidió eliminar. Entonces, temporal 1 en su campo de siguiente, lo que va a hacer es, se va a ligar hasta el siguiente elemento de temporal 2. Por lo tanto, temporal 2 en su campo de anterior se va a desligar de temporal 1 y se va a igualar a nulo. Temporal 2 en su campo de siguiente se va a desligar del elemento que le sigue. Y temporal 2 se va a mover, o bueno, sí, se va a mover a, al elemento siguiente de temporal 1, ya que temporal 2 ya pues se desligó completamente. Ahora pues lo único que me falta es terminar de ligar los elementos que están adyacentes al, al dato que se eliminó. Entonces, temporal 1, no, temporal 2 en su apartado anterior se va a ligar a temporal 1, este, para que la lista se continúe y ya. Ahora el siguiente método es borrar a la izquierda. Aquí nada más se tiene que mandar como parámetro el dato que se va a que se busca, bueno, ajá, que se busca, y se va a eliminar el elemento que está del lado izquierdo del elemento a buscar. La siguiente función es borrar en la iésima posición. Aquí le tenemos que mandar la posición. Se va a trabajar con un total de 2 o 3 variables, me parece. No, de hecho son 2 variables nodo y 2 contadores. Lo que hace aquí es, este while es el mismo que se usó anteriormente para medir el tamaño. Una vez hecho eso, se checa que la posición esté adentro del tamaño del arreglo. Si está dentro del tamaño del arreglo, la posición, lo único que tenemos que hacer es buscar esa posición. Va a checar si, bueno, ajá, aquí lo que hace es buscar la posición, y una vez encontrada, pues se va a salir con la posición que se va a borrar. Va a checar que sea igual a head. Si es igual a head, se va a meter y va a entrar a un if else otra vez. Va a checar si head en su apartado de siguiente es igual a nulo, la cabeza se va a apuntar y ya no tendríamos ningún elemento en la lista ligada. Si head en su apartado de siguiente es distinto de nulo, lo que va a hacer es head se va a mover al siguiente, head en su apartado anterior lo va a igualar a nulo, temporal 1, que es el dato que se mandó buscar, o bueno, la posición que se mandó buscar, en su apartado de siguiente va a desligarse de la lista en su set siguiente, ya que temporal 1 es la cabeza, y una vez así, pues ya el elemento que se mandó buscar en la posición ya se habrá desligado de la lista ligada. En el caso de que temporal 1 sea distinto de la cabeza, va a checar que temporal 1, si es el último elemento de la lista, por eso está temporal 1 en su apartado next, es igual a nulo,
porque si es igual a nulo es el último elemento de la lista ligada. Si ese fuera el caso, lo que hay que hacer es a temporal 2 le voy a asignar temporal 1 en su campo anterior, o sea, a temporal 2 va a estar una posición antes de la lista, del último elemento de la lista ligada. Temporal 1 se va a desligar de la lista ligada en su campo anterior y temporal 2 en su apartado siguiente va a apuntar a nulo. Una vez así, la posición que se mandó buscar ya estaría desligada de la lista ligada y el elemento fue borrado. Bueno, aparece un letrero que fue borrado. En este caso, si el elemento es un elemento entre la cabeza y el final, temporal 2 se va a igualar al nodo anterior del temporal 1. Entonces, temporal 2 en su campo de siguiente va a apuntar a temporal 1 en su campo de siguiente, o sea, hasta el tercer elemento de los tres nodos. Ahora, temporal 2 se va a mover al siguiente elemento del nodo eliminar. Una vez hecho eso, temporal 2 en su campo anterior se va a ligar al nodo anterior de temporal 1, que temporal 1 es el elemento a borrar. Ahora, temporal 1 se va a desligar de la lista ligada en su campo anterior y en su campo siguiente va a ser igual a nulo. Una vez hecho eso, ya aparece un mensaje de elemento borrado. En el caso de que no se haya encontrado, o bueno, que la posición no esté entre 0 y el tamaño máximo del arreglo, va a aparecer un mensaje de no se encontró esa posición. Ahora va a la parte de borrar el elemento con información en específico. Nosotros le vamos a mandar un dato en específico y va a ser el que va a eliminar. En este caso va a eliminar el primer dato que se encuentre con ese mismo dato. El primer nodo con ese mismo dato. Lo primero que se hace es checar que la cabeza no se anula. Si es diferente de nulo, va a entrar a, a este siguiente else. Lo único que se hace es recorrer el arreglo en busca del elemento a eliminar. Si se encontró, se va a guardar el nodo y encontrada se va a marcar como verdadero. En el caso de que se haya encontrado, lo primero que se va a checar va a ser si es igual a head. Si es igual a head, si es igual a head, va a entrar un if else que va a marcar lo mismo. Si head es el único elemento de la lista ligada, nada más lo único que se hace es eliminar head. En el caso de que haya más elementos, head se va a recorrer un lugar hacia adelante, se va a desligar del nodo anterior y temporal 2 se va a desligar de head y pues el elemento sería borrado. En el caso de que temporal 2 sea distinto de head, lo único que se va a hacer es, va a checar que sea el último elemento. Si es el último elemento, a temporal 1 se le va a asignar el nodo anterior del último elemento. Temporal 1 en su apartado siguiente se va a desligar del elemento de temporal 2 y temporal 2 en su campo anterior se va a desligar y se elimina el nodo temporal 2. Una vez hecho eso, va a aparecer en el letrero este elemento borrado. En el caso que no esté ni al final ni al inicio, lo único que se va a hacer es temporal 1 va a ser igual al nodo anterior que se encuentre en temporal 2. Una vez hecho eso, temporal 1 va a apuntar al siguiente elemento de temporal 2 y temporal 1 se va a mover al elemento siguiente de temporal 2.